¿Por qué no se hundió? Por la flotabilidad. Es la pérdida aparente de peso que tienen los objetos sumergidos en un líquido. El término flotabilidad se encuentra muy relacionado con el concepto de flotación. Un cuerpo se encuentra en estado de flotación cuando permanece suspendido en un entorno líquido o gaseoso, siempre que el número de partículas que componen el objeto sea menor al número de partículas del fluido desplazado. La flotabilidad se encuentra determinada por el principio de Arquímedes. Él dijo: un cuerpo total o parcial sumergido en un fluido en reposo recibirá un empuje de abajo hacia arriba que será igual al peso del volumen del fluido que desaloja. A la mencionada fuerza se le conoce como empuje hidrostático. Veamos algunas demostraciones. El principio de Arquímedes. Arquímedes dijo: todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, que es igual al peso del líquido desplazado. Si colocamos un cuerpo sobre un líquido o un gas, la densidad de este cuerpo va a ejercer por su mismo peso una fuerza hacia abajo. El líquido entonces reaccionará ejerciendo una fuerza hacia arriba proporcional al peso del líquido que desocupó. En este experimento vamos a observar cómo se relaciona la densidad de los líquidos con la flotabilidad de los cuerpos. Como ya se ha dicho, la densidad de un líquido es muy importante para poder observar si un cuerpo es capaz de flotar en él o no. No todo líquido posee la misma densidad, por ende, la flotabilidad de un cuerpo variará dependiendo del líquido en el cual se encuentre. Asimismo, la densidad de los líquidos nos muestra un fenómeno en el cual nos puede llevar a distinguir qué líquido posee mayor o menor densidad que el otro, siendo estos líquidos invisibles entre sí, es decir, no se mezclan entre ellos. En este experimento simple podemos llegar a observar muy claramente esto. Observamos cómo el aceite está por encima del agua, lo cual nos indicará que la densidad del aceite es menor a la densidad del agua. Así como se puede llegar a observar con estos líquidos, con los cuerpos sucede algo similar. En conclusión, mientras más denso sea un líquido, mayor flotabilidad proporcionará a los cuerpos, es decir, que existe una mayor resistencia a que los cuerpos se hundan en él. En este experimento se emplearán huevos, sal y envases con agua. Lo que explicaremos a continuación será la flotabilidad. La flotabilidad es el resultado de la interacción del empuje, fuerza que ejerce el líquido cuando un cuerpo se sumerge en este, y el peso de aquel cuerpo. El empuje depende del volumen desplazado, densidad del líquido y de la gravedad. En cambio, el peso depende de la masa del objeto y la gravedad. Tipos de flotabilidad. En este experimento utilizaremos un vaso y lo llenaremos de agua. A continuación sumergimos un huevo y actuarán dos fuerzas: el peso y el empuje. Dependiendo del predominio de una de las fuerzas, se presentarán tres casos. El primero, flotabilidad positiva. En este caso el peso es mayor que el empuje, por lo que hará que el huevo se sumerja al fondo del vaso. Flotabilidad neutra. En este caso el peso es igual que la fuerza de empuje, es decir, el huevo no se encontrará flotando sobre el líquido ni sumergido en el fondo del vaso, sino estará, por así decirlo, en medio del líquido y en equilibrio. Flotabilidad negativa. Ahora el peso es menor a la fuerza de empuje, lo que ocasionará que el huevo empiece a flotar. Flotabilidad según la masa. El peso está conformado por la multiplicación de la masa y la gravedad. Para evitar algunas dudas en el transcurso del experimento, recordemos que el empuje está en relación con el volumen desplazado. En el primer experimento, soltamos el huevo en el recipiente de agua. Como se puede observar, esto ocurre porque el peso es mayor a la fuerza de empuje. Experimento número 2. Para poder realizar este experimento, primero debemos retirar el contenido del huevo.
Hacemos lo mismo que en el experimento 1. Se puede observar que el huevo flota sobre la superficie. Esto ocurre porque el peso es igual a la masa por la gravedad, pero nosotros, al disminuir su masa, también disminuye el peso, siendo este menor que el empuje. Por ello tiende a flotar. Experimento número 3. Al retirar parcialmente la masa del huevo, el objeto es sometido a cierta reducción de su peso y al momento de sumergirlo, la fuerza de empuje es igual al peso. Por ello, el huevo se encuentra en equilibrio. Experimentalmente es muy difícil lograr este objetivo. Por ello, esta sería la representación gráfica de la flotabilidad neutra. Para poder entender lo que ocurre en este experimento, debemos recordar que la densidad es igual a la masa del líquido desplazado sobre el volumen de este mismo. Experimento número 4. Para llevar a cabo este experimento se utilizó 2 vasos de agua, pero la diferencia es que a uno se le agrega sal, ya que esta aumenta la densidad del líquido echado. Al soltar ambos huevos, se puede observar que uno se dirige a la superficie y el otro se sumerge al fondo del recipiente. Esto ocurre principalmente ya que la fuerza de empuje está relacionada directamente proporcional con la densidad del líquido, haciendo hincapié que ambos huevos tienen el mismo peso. Para este experimento necesitaremos monedas y como fluido tendremos el agua. Colocamos nuestras monedas sobre el agua una tras otra y veremos que estas se están hundiendo, pues esto se debe a la diferencia de densidad, pues las monedas tienen una mayor densidad con respecto al agua. Ahora utilizaremos papel aluminio y colocaremos sobre este las monedas, uno tras otro. Y notaremos algo, que esta vez no se está hundiendo. Pues, ¿qué pasa? Pasa que el aluminio aporta un mayor volumen al total de objetos que están sobre la superficie del agua, lo que causa que estos tengan una densidad menor con respecto al agua y es por eso que se están yendo flotando. Ahora agregaremos más monedas a estos. Vamos a ver qué pasa. Las monedas están aportando un peso mayor. Es por eso que la densidad va a aumentar. Por consiguiente, esto va a terminar hundiéndose.